incorporando inversores, y vamos a ver también los diferentes vehículos legales para canalizar esta inversión. En cuanto al primero de estos puntos que les comentaba, el tema de las fuentes de financiamiento, podemos clasificarlas principalmente en inversión pública, inversión privada o en inversión mixta, es decir, público-privada. Entre la fuente de financiamiento pública siempre vamos a pensar en el gobierno, en el Estado, en sus tres niveles, sea nacional, provincial o municipal. Y en sus diferentes tipos de organismos, ¿no? Ministerios, secretarías, dependiendo del rango, que seguramente van a sacar líneas de lo que se llaman líneas de financiamiento, para que uno aplique en una convocatoria, etc. Por otro lado, tenemos el financiamiento privado. El caso típico es el de la inversión propia, ¿no? Realizada por el propio fundador o los fundadores del emprendimiento, también conocido como bootstrapping, en la medida que el financiamiento siempre se vuelca a la inversión, es decir, las ganancias que la empresa va generando se van volcando nuevamente al emprendimiento, o es cuando el financiamiento se canaliza por la cadena de proveedores, ¿no? Dilatar el pago de mercadería suele ser una fuente de financiamiento que se engloba dentro de esta categoría. Y también la que continúa es, como privada, es la del entorno cercano, ¿no? Vamos a ver ahora algunos ejemplos de ello. Uno primero tiende a financiarse con sus propios ahorros y luego con el entorno, y en una instancia siguiente pasa al financiamiento externo recién, ¿no? Y también tenemos el caso del financiamiento público-privado, como el de las aceleradoras, que en conjunto, por ejemplo, con el FONSE, que es el Fondo de Capital Emprendedor, que se creó en el ámbito del Ministerio hoy de Desarrollo Productivo de la Nación, antes del Ministerio de Producción, que permite, a partir de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, creada en el año 2018, bastante reciente, canalizar inversión tanto pública como privada para un mismo proyecto. No estaría pudiendo pasar la diapositiva. Bien. Entre las fuentes de financiamiento pública, les decía, la forma tradicional son los subsidios, o conocidos como aportes no reembolsables, los ANR, es decir, ese es dinero que el Estado le otorga a los emprendimientos y no es necesario devolverlo. Tampoco el Estado suele reclamar ninguna de las dos cuestiones importantes en este sentido. Una es la propiedad intelectual, es decir, el Estado no permanece como cotitular de la propiedad intelectual cuando hace un aporte de esta naturaleza, y tampoco el Estado reclama capital, o sea, participación en la compañía, salvo en aquellas empresas de base tecnológica que, por ejemplo, si un investigador de CONICET desarrolla una empresa de base tecnológica y se vincula con privados, bueno, es posible que la institución que pertenece al Estado opte por ser parte de esa compañía. Hay un caso, por ejemplo, el de YPF Tecnología, donde el Estado participa de ITEC con un porcentaje a través de investigador y de personal y de participación accionaria. Después tenemos a los créditos, que son otra línea típica, el caso típico en el del Fondo Semilla o el financiamiento que suele dar el Estado a los emprendedores como crédito a devolver. Generalmente son préstamos a tasas bajas, es decir, a tasas menores que la de los financiamiento privado en bancos y demás. Y la otra fuente característica es la de los concursos públicos, que, bueno, hay muchísimos concursos a los que los emprendedores se pueden acceder. El caso típico era el de innovar, premios para premiar justamente la innovación, o concursos donde directamente el premio es en dinero. ¿Qué mira el Estado? Lau. ¿Qué mira el Estado? Mira principalmente, pasa por favor, la formulación del proyecto, el encuadre en las bases y condiciones de la respectiva línea y la rendición del proyecto. Es decir, al Estado le interesa primero que haya un proyecto bien financiado, que ese proyecto, bien formulado, que ese proyecto encuadre en las bases y condiciones respectivas, porque el Estado obviamente tiene una regulación para poder otorgar este tipo de subsidios o créditos, dependerá de la línea. Y después se va a fijar el Estado también la rendición del proyecto. Por eso es muy importante ser prolijo con los papeles a la hora de poder demostrarle en qué se gastó el dinero, porque hay gastos que son elegibles y gastos que no lo son. Bien. En cuanto a las fuentes de financiamiento privadas,
les decía que es el propio fundador o el propio equipo emprendedor el que trata de financiarse. Después se habla del entorno, es decir, del financiamiento de cercanía, que son conocidos como las famosas 3F, ¿no? Por su sigla en inglés, Friends, Family and Fools. Los amigos, uno tiende a pedirle dinero a los amigos, a la familia, a los familiares, y se dice también que a los tontos, ¿no? Porque son un tonto que no es ni amigo ni familiar de un emprendedor con el riesgo que implica, podría prestarle o darle dinero a una startup en su estadio temprano sin saber, obviamente, el resultado de esa inversión. Después tenemos los inversores ángeles, que son una mezcla de cercanía y podrían ser cercanos también al emprendedor o no, y de lo que ya es el financiamiento externo. El inversor ángel es alguien que también, generalmente suele ser una persona física, puede ser, digamos, hay clubes de inversores ángeles que permiten canalizar inversiones también personales, ¿no? Mano a mano, y vamos a ver cuáles son después los instrumentos para este tipo de financiamiento. Y el financiamiento externo en general, que les decía también, ¿no? Por las aceleradoras, que generalmente gestionan fondos de inversión privados, el financiamiento colectivo o colaborativo, o el financiamiento en la comunidad, conocido como crowdfunding, por su sigla en inglés. Hoy ya es posible hacer crowdfunding de equity, es decir, de capital, está reglamentado por la Comisión Nacional de Valores. Ya hay casos en Argentina que han levantado capital a partir del financiamiento colaborativo. La diferencia de este tipo de financiamiento es que se pide pequeñas cantidades a muchos inversores pequeños, ¿no? Y no son grandes fondos o grandes compañías las que están invirtiendo. Después el capital de riesgo, conocido como el venture capital, y los fondos que se dedican a este tipo de inversiones, y que también puede ser del tipo corporativo, ¿no? El corporate venture capital, que es cuando una compañía, por ejemplo Mercado Libre o Globant, etcétera, desarrolla programas para invertir también en proyectos que les interesa a los fines de mejorar también su propio negocio. Y concursos privados que también se organizan, hay muchísimos concursos para poder financiarse como resultado, ¿no? De la visibilidad y de los premios, así como también hay bancos, los bancos tradicionales, que también suelen ser una fuente de financiamiento privado. ¿Qué quiere ver el privado principalmente? Esta mañana lo decían tanto Daniel como Hernán en el panel de Daniel Scac y de Hernán de Glocal. El privado suele mirar principalmente tres aspectos. El mercado, porque el tamaño del mercado es fundamental. O sea, ningún fondo de capital de riesgo va a invertir en una empresa que no está pensando en un mercado global, o por lo menos latinoamericano, una región amplia. Mientras más grande el mercado, más posibilidades de recibir inversión, obviamente, porque más grande es el mercado, más posibilidades de vender y obtener retorno a esa inversión, a partir de mayores ingresos. El privado también mira el equipo, y ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Es muy importante, hoy también lo han dicho en la devolución a las startups, es muy importante quién está detrás del proyecto, si alguna vez ya fracasó en un proyecto anterior o no y adquirió experiencia. Va mucho más allá del proyecto en sí que se está evaluando a la hora de invertir o no, porque se pone mucho énfasis en la persona o en las personas y cómo van a llevar adelante el proyecto. Y después, lógicamente, en el proyecto en sí, ¿no? Y en el ROI, que es la tasa de inversión o de recupero de la inversión esperada, o la rentabilidad que eso va a llevar en el tiempo. Obviamente, este tipo de proyectos, las startups, nadie piensa en una devolución o en un retorno de la inversión a corto plazo. Son proyectos de mediano a largo plazo. En esta placa podemos ver dentro de las fuentes de financiamiento, de un lado la dificultad y del otro lado la probabilidad de éxito, ¿no? En las etapas iniciales, el financiamiento propio de cercanía suele ser más fácil de obtener, y en las etapas más avanzadas, obviamente, pasamos a fuentes de financiamiento más complejas. De ahí que a medida que crece las posibilidades de éxito de la compañía, si bien se llama capital de riesgo y parecería ser que el capital de riesgo asume mucho más riesgo que cualquier inversor tradicional, la realidad es que no es tan así, porque mientras más posibilidades tiene la empresa de crecer y de expandirse, y eso está bien probado, a partir de lo que se llama un due diligence, es decir, un análisis de la compañía en su proyección, más posibilidades hay de obtener inversión, ¿no? Mientras más asegurado está el mercado, más posibilidades de recibir inversión. Pero como les decía, ¿no? Se mira un mercado global. Por eso vemos en la imagen un planiferio, porque en definitiva, a ver, nadie con su emprendimiento está obligado a querer escalar y vender en todo el globo, pero es lo ideal, obviamente, ¿no?
es lo ideal desde el punto de vista de, siempre estamos hablando desde el punto de vista de lo que va a mirar un inversor, ¿no? Porque yo puedo estar muy cómodo con mi emprendimiento y desarrollarlo en la provincia de Santa Fe y tener muchos clientes, o pensar en el mercado interno de Argentina y ya con venderle en Argentina a todo el mundo, me resulta más que suficiente para el tamaño de compañía que yo quiero tener. Pero quizás estoy pensando en expandirme a Latinoamérica como región posible cercana, o en Brasil, que es un mercado muy grande, antes de ir a otros lugares, pero obviamente mientras mayor sea el mercado, su tamaño, mayor es la posibilidad de obtener inversión. ¿Qué podemos decir del equipo? Bueno, ahí vemos al Dream Team de Barcelona 92, son 5 jugadores muy famosos de la NBA. Siempre me recuerdo que Manu Tanoira es el que habla del Dream Team, ¿no? Cómo formar ese Dream Team. Bueno, principalmente por gente que se complemente, ¿no? Es muy común que se junten 3 amigos de la facultad y empiecen con un proyecto y los 3 son contadores, por ejemplo. Pero ninguno sabe programar y quieren hacer una aplicación. Entonces tienen que salir a buscar socios, entre comillas, externos, ¿no? Entonces siempre definir el rol de cada uno de ellos, definir si es un socio o es alguien a quien estoy contratando o es un mero asesor, quién es parte y quién no es parte, quién va a ser empleado de la compañía, si es que va a haber una compañía, porque en la etapa temprana ni siquiera todavía tenemos muchas veces constituida la sociedad, que separa el patrimonio de la empresa respecto del patrimonio propio de los fundadores. Entonces, bueno, son todas cuestiones que hay que tener en cuenta a definir. Un buen equipo, obviamente, bien compuesto, bien organizado, con los roles bien distribuidos, con capacidades complementarias, va a ser mucho más apto para canalizar, obviamente, una inversión futura, porque, insisto, los inversores se fijan en quiénes son las personas que componen el equipo. Bien, vamos al tema, a introducir algunos conceptos que tienen que ver con la inversión. Y son conceptos acumulativos, es decir, a medida que vamos comprendiendo los conceptos, vamos a ir entendiendo un poco más cómo se canaliza la inversión. Necesariamente voy a tener que mencionar varios términos en inglés, porque todo este mundo del capital de riesgo nace, obviamente, para un ecosistema muy impulsor de la innovación, de la creatividad y la tecnología, como es el ecosistema de los Estados Unidos, pero esto funciona así, digamos, en todo el mundo, y el idioma hoy por hoy sigue siendo el inglés, y yo les recomendaría a ese equipo emprendedor también que sepan inglés, y que por lo menos uno de ellos sepa inglés, porque si no, si están pensando en tener una compañía a escala global y no pretenden manejarnos únicamente en idioma español, puede llegar a ser insuficiente a la hora de contactarse con inversores. Sobre todo porque las mayores posibilidades de inversión grande, lamentablemente, se encuentran en el exterior, ¿no? Estamos en una etapa incipiente de esta industria en Argentina, en Latinoamérica, y necesitamos promoverla. Pero bueno, dependiendo del tipo de emprendimiento, siempre es importante conocer por lo menos los términos en inglés y su equivalente en castellano. Cuando hablamos de capital social, que es decir, el patrimonio inicial de la compañía, que es la garantía de los acreedores, es decir, con qué va a responder esa compañía ante un conflicto, hablamos de equity en inglés. Y equity es un concepto que deriva de equidad. Equidad, a ver, uno tiende a pensar que el capital hay que dividirlo entre, si somos 2 fundadores, lo lógico es que lo hagamos 50 y 50. Y como dice la foto ahí de Madagascar, ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo dividimos? Y 50 y 50. Pero la verdad es que muchas veces el aporte no es equitativo. Hay alguno que dedica full time todo el tiempo al proyecto y el otro está en tiempo parcial. Entonces, puede no ser la división más justa. O, por ejemplo, pensemos en el caso de una familia que fallece el titular y quedan 2 hijos, digamos, un hijo y una hija, y los 2 tienen el mismo porcentaje. Pero hay una de la hija participa en la compañía en el desarrollo futuro del negocio y el hijo no. Entonces van a tener los mismos derechos y siempre va a tener que estar consultándole a quien no participa en la compañía. Entonces a veces, aun cuando sea 50-50 la idea, se suele establecer un porcentaje dispar, ¿no? 51-49 o algo, para que quien tiene que tomar la decisión de gobierno dentro de la compañía no tenga que estar sujeto a la aprobación de la otra mitad, digamos. Bien. Se suele distribuir el capital en 3 grandes rubros también, ¿no? Ya cuando decimos, bueno, no, 50 y 50 no, en partes iguales no. A ver, pensemos cuáles son los factores que inciden en que alguien pueda tener un porcentaje mayor dentro del equipo. Y ahí también se le suele dar mucho valor a la idea, y sabemos que la idea en sí no vale nada hasta que no se logra concretar. Entonces es mejor, se sugiere dividir la idea
también y asignarle un tercio del valor total de la incidencia de la idea en el proyecto, y también asignarle un tercio a la gestión, es decir, quién va a trabajar en el proyecto y la va a llevar a cabo, y también quién va a aportar dinero. Con lo cual, el aporte de dinero pasa a tener una incidencia equivalente a la de la gestión y a la de la idea. En otro esquema diferente, sacando la idea de lado, quién la va a trabajar, mejor dicho, quién la va a producir, es tan importante como la idea en sí, obviamente, y manteniendo el tema de la gestión como un factor importante, independientemente de que no esté ingresando dinero y capitalizando la compañía, quién aporta clientes es otro valor que se suele tener en cuenta. Dentro de la división original hay quienes dicen que la idea tiene que tener un valor menor al tercio, de un 20%, y es mejor asignarle un mayor valor de incidencia tanto al dinero, es decir, al capital, como a la gestión. Y por último, hay quienes directamente ya dividen la incidencia, el factor de incidencia en visión, ejecución, liderazgo, traer clientes y aportar dinero en partes iguales, y vamos a ver en la tabla siguiente, ahora a continuación, un ejemplo de incidencia de eso. Si tenemos 3 fundadores y, por ejemplo, el primero le aportó 8, vamos a valorizar cada aspecto con un número del 1 al 10. Y después los vamos a sumar y vamos a sacar el promedio para saber qué porcentaje de participación en el capital de la compañía tendrían que tener los diferentes fundadores en base a lo que cada uno aportó, ¿no? Esa sería la idea del cuadro. Si tengo uno que aportó 8 a la idea, otro 2 y otro nada, voy valorizando cada uno de estos aspectos. Ese mismo que había aportado 8 a la idea, aportó 3 en llevarla a cabo, en ejecutarla, en producir, pero sin embargo el que había aportado 2 aportó 5, y el otro que no había aportado nada en cuanto a la idea, aporta trabajo. Después lo mismo se puede decir en materia de liderazgo, lo mismo se puede decir en materia de quién atrae clientes, lo mismo se puede decir en quién aporta capital. Fíjense que el que no había tenido la idea, sin embargo aportó el 100% del capital que se necesitaba para llevarla a cabo. Con lo cual, tomando un factor de incidencia de estos 5 puntos que venimos desarrollando, y sumándolos, nos da un total de 19, 9 y 22, son un total de 50 puntos, que se traducen en un porcentaje de equity de capital, donde el fundador 3, que fíjense que es el que aportó en realidad el capital y algunos otros aspectos, sería justo que tenga un 44%, mientras el fundador 1, que había aportado gran parte de la idea, tenga un 38% y el fundador 2 un 18%. Esto es simplemente un esquema ejemplificativo de qué se puede tener en cuenta o cómo organizar esto. De ahí la importancia, como dice arriba, de celebrar un contrato entre los fundadores. No es muy común que los fundadores dejen definido todas estas cuestiones de manera clara, ni por escrito. Es muy importante partir de una buena base, porque si no, si nosotros tenemos problemas y conflictos en el equipo interno, y créanme que he visto un montón de equipos de emprendedores que se disuelven antes de poder obtener capital, y no tiene que ver con que el proyecto no sea bueno, tiene que ver con conflictos por una mala gestión del equipo de fundadores. Si no estamos bien preparados de entrada, va a ser muy difícil que podamos ser atractivos para todo lo que viene ahora, que es obtener financiamiento externo. Nos vamos a centrar en las próximas diapositivas, en lo que es un ciclo de financiamiento típico de la startup y principalmente en el financiamiento privado, ¿no? Bueno, tenemos distintas etapas, abajo y hacia la derecha el factor tiempo, es decir, desde una etapa pre-semilla a una etapa semilla, post-semilla o pre-serie A, y las distintas rondas de inversión, serie A, B, C, D, hasta F, se suele haber, o puede haber, y lo que se llama el IPO, que es el Initial Public Offer, que es la salida al mercado, la oferta pública, cotizar en bolsa, para ser bien claro. Y para el otro lado tenemos los ingresos. Obviamente, a medida que voy teniendo mayores ingresos en la compañía, es decir, mayores posibilidades de crecer, mayores posibilidades de acceder a este tipo de financiamiento. En las primeras etapas, las etapas pre-semilla, semilla y pre-serie A, o más simple, pre-semilla y semilla, generalmente el financiamiento suele venir del propio equipo emprendedor o del entorno de cercanía, del Estado y de las aceleradoras en vinculación con el Estado, o de inversores ángeles. Recién vamos a dejar a los fondos de inversión de capital de riesgo para las etapas más avanzadas, no porque a mí se me ocurra, sino porque están pensados para estructuras de expansión, ¿no? Y ahí podemos dividir la etapa avanzada en 2 subetapas, la conocida como early stage o etapa temprana, y la conocida como growth stage, que es la etapa de crecimiento o expansión. Yo le diría que la primera es para escalar el negocio, quizás a nivel nacional, regional, y la segunda es para globalizar la compañía a nivel mundial. Bien.
Para que ustedes tengan una idea de qué montos se manejan en cada una de estas etapas, en las diferentes rondas de inversión, y en qué estado está la etapa, y qué tipo de fuente de financiamiento, elaboré un cuadro, donde en la etapa semilla se suele obtener de 25 a 200 mil dólares. Estos son números aproximados y tratando de que se ajusten un poco a nuestra región más bien latinoamericana, ¿no? En Estados Unidos las rondas son más grandes, o en Europa. Inclusive en Brasil se pueden obtener rondas mucho más grandes, o en México que en Argentina, que todavía es bastante incipiente, pero hay mucho para crecer en esto, ¿no? De ahí la importancia de que se sumen también quienes piensan ser inversores a todo este ecosistema de capital de emprendedor para financiar startups, ¿no? Que pueden traer un retorno de largo plazo, pero mucho más alto que una inversión tradicional. Entonces, en la etapa pre-seed, estábamos hablando que la startup va a estar en etapa idea o estudio de mercado, el entorno de cercanía va a ser principalmente la fuente de financiamiento, eso ya lo dije, y en etapa semilla sube de 200.000 a 1.000.000, y ahí ya estamos en etapa de producto mínimo viable, o de prueba de concepto, o de validación del negocio, y quizás con algunas ventas, y pensando en escalar el negocio. Muchos de los emprendimientos que vimos esta mañana en el Foro de Capital están o en etapa semilla o en la que viene a continuación, que ya es una early stage, es decir, ya están preparados para escalar el negocio, ya tienen ventas y quieren desembarcar a nivel regional, en Latinoamérica principalmente, pero con proyección global. Por lo tanto, ya ahí hablamos de que una serie A típica puede andar de 1 a 5 millones de dólares, una serie B de 5 a 20, pero vamos a ver que esto no es tan así, los números no son tan rígidos, y estamos hablando de escalar el negocio, y acá ya hablamos generalmente de fondos de inversión, ¿no? De capital de riesgo. Muchos de ellos están constituidos en Argentina como aceleradoras también, porque han obtenido el apoyo de la licitación del gobierno nacional, y han sido habilitadas como, tenemos 10 aceleradoras científicas, tecnológicas, perdón, 3 aceleradoras científicas, y tenemos 3 fondos de expansión, con lo cual tenemos una base en Argentina como para pensar en seguir promoviendo esta situación. Y las etapas futuras, de serie C en adelante, ya son de más de 20 millones de dólares, y como les decía, el objetivo principal es globalizar la compañía. Pero hay otro concepto, antes de avanzar, que quisiera comentar, que es el tema del exit, ¿no? Se dice que un emprendedor hace su compañía para en algún momento venderla, para salir de la compañía. Y lo mismo sucede con el capital de riesgo. El que invierte en una compañía lo hace para que esa compañía adquiera una evaluación mayor a futuro, y luego sea absorbida por otra más grande del mercado, del mismo mercado, de la cadena o lo que fuera. Caso típico, bueno, Waze cuando lo compró Google, digamos. O sea, una aplicación que servía para geoposicionamiento y después vino una mucho más grande y la termina adquiriendo. Y los emprendedores pueden quedarse como CEO de la compañía durante un tiempo o no, o directamente se van, pero capitalizan todo el éxito de su compañía vendiendo su participación o gran parte de ella. Bien, y generalmente eso coincide con la etapa también de salida a bolsa para cotizar y demás. O puede ser, insisto, absorbido por otra compañía. Si vemos cómo se va diluyendo el capital de los emprendedores, el capital social en las distintas etapas, primero hablamos de una distribución entre esos 3 fundadores que tenían en conjunto el 100%, pero a medida que vamos avanzando en las distintas rondas de inversión, en las etapas semilla o en las etapas series A y siguientes, vemos como del 100% en una etapa semilla ya se va bajando un 60, 70, y así va disminuyendo hasta que en una serie avanzada los fundadores pueden quedar con un porcentaje del 20, del 30, o quizás haber vendido la totalidad de su participación. En cambio, los inversores, que al principio entran con un capital bastante bajo, porque la idea no es ahogar a los fundadores, nadie va a querer vender la totalidad de su compañía de entrada, entonces hay que buscar un equilibrio entre la necesidad de aportar capital y la resignación de porcentajes de capital dentro de la empresa. Entonces los inversores suelen adquirir mayores participaciones, o lo que va ocurriendo es que van entrando nuevos inversores. Entonces, cuando uno empieza a sumar la totalidad de la inversión conjunta, termina siendo mucho más importante que el capital que le queda a los propios fundadores. Y también se suele reservar un capital menor, puede ser del 10, del 20%, esto ocurre mucho más en Estados Unidos que aquí, ¿no? Pero cada vez más se piensa en incentivar a los empleados, poder reservar parte de las acciones emitidas o por emitirse para los empleados que hagan un aporte extraordinario. Muchas veces son los que desarrollan la propiedad intelectual del negocio, las patentes, o muchas veces son los que lideran la compañía a nivel gestión. Para los cargos gerenciales importantes, se suele reservar la posibilidad de adquirir un porcentaje de la compañía a un precio específico prefijado.
Vamos a ver algunos casos ahora de inversiones en Argentina, todas empresas o compañías con argentinos, más allá de que algunas tengan base en el exterior, vale la pena aclararlo, porque hay algunas que ya están prácticamente radicadas en Estados Unidos, ¿no? Pero acá tenemos a Drixit, una de las que tuvimos esta mañana y que fue destacada dentro del foro de Capital para la Innovación, junto con WooCar, que recibieron una inversión conjunta, bueno, son, mejor dicho, desde la óptica de Global Venture, que es un fondo comparativo, se decidió invertir $300.000 en dos emprendimientos argentinos, que resumen, dice lo que buscan. Y esta noticia es del 13 de julio, o sea, hace un mes prácticamente, un poco menos. Fíjense que esto funciona aún en pandemia, ¿no? Después tenemos al fondo Kamai Ventures, que es un fondo de Arcor y Coca-Cola en conjunto, también es un fondo corporativo armado por dos compañías multinacionales y grandes. Realizan su primera inversión de $250.000 en una startup argentina, que es Arclite, una compañía de tecnología de reciclado. Fíjense también en qué importancia tiene la tecnología o los proyectos de triple impacto, los que no buscan solamente una rentabilidad económica, sino también un impacto social y ambiental. Bien. Hace muy poco, fines del año pasado, el último día del año, se cerró una serie B, una ronda de $23 millones de una compañía que me honra presentar, porque los fundadores son conocidos y rosarinos, Maxi Andreín y Ale Larosa, Agrofy, que recibieron $23 millones de un fondo de San Pablo, el inversor principal, y que les ha permitido escalar el negocio a nivel regional y con la posibilidad de constituirse en el mercado libre del agro, se le llama. Como dice la nota, y esto fue a fines del 2019. Otra compañía argentina que recibió inversión, esto en Estados Unidos, Mural, es una especie de post-it así donde uno puede volcar sus ideas, recibió también $23 millones, fíjense que la nota es de enero de este año, y fíjense que a diferencia de la de Agrofy, que era una serie B de Brasil por $23 millones, en el caso de Estados Unidos, $23 millones se otorgaron en una serie A, o sea, en una etapa anterior, con lo cual podemos ir comparando, los montos de inversión no son iguales en todo el mundo, lo que se entiende por serie A o por distintos tipos de etapas de inversión. Por eso lo traje también como un ejemplo, más allá de que la compañía está prácticamente... Es muy común que se arme una compañía holding en Estados Unidos y que después se vayan armando filiales o compañías subsidiarias en los distintos países donde la compañía tiene actividad. Otro caso bastante conocido y que ha crecido muchísimo, que les traigo como ejemplo, es el de Ualá, que ha conseguido inversiones de estos fondos principalmente provenientes de China, por $150 millones, y acá lo interesante es que si bien era una serie C, estaban pensados solamente para expandir el negocio a nivel local, es decir, para el territorio argentino, pero $150 millones para expandir el territorio argentino parece muchísimo, ¿no? Pero veamos un poquito la historia de inversión en Ualá, en el cuadro siguiente. Ah, no, lo vamos a ver después en la próxima placa. Antes de eso, tengo a OutZero, que es el quinto unicornio, se dice, porque son empresas valuadas en $1.000 millones, es decir, en $1 billón, y OutZero obtuvo una serie F en Estados Unidos de $120 millones, y bueno, en definitiva, ¿qué quise ilustrar con todo esto? Que empresas argentinas o de fundadores argentinos han tenido todo tipo de inversiones, y esto no es una cosa a la cual no se pueda aspirar o no se pueda llegar. Quiero desmitificar eso de que solamente Galperín y Mercado Libre, o solamente Globant, o solamente Despegar, que eran los unicornios típicos argentinos, o OLX, pueden llegar a ser unicornios, que se requiere sí o sí venir de una familia de mucho dinero o tener mucho capital a mano a disposición para poder llegar a esto. No, lo que hay que tener es un buen proyecto y un buen equipo para llevarlo a cabo, generar confianza en los inversores y animarse a explorar todo este mundo de la inversión de riesgo. Les decía entonces lo de Ualá para que veamos un poco su historia. En enero del 2017 hace su primera ronda de financiamiento a través de una ronda semilla, que no hay mucha información en cuanto a la cantidad, pero fueron varios los inversores. Ya en septiembre del mismo año generó una nota convertible, vamos a ver ahora después lo que es, previo a una serie A, que ya pasa a ser de $10 millones en febrero del 2018. Octubre del mismo año logra una serie B de $34 millones. Fíjense que hasta ahí fondos más que nada basados en Estados Unidos, y esta última inversión que les comentaba, de noviembre del año pasado, de 150 millones, lo que constituyó una serie C con capitales principalmente chinos, o fondos que provienen de ese país.
Bueno, y acá me quiero detener, porque esto es un poco el foco de toda la charla, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para levantar, o raise, es el verbo en inglés, y lo que se usa en la jerga, hay que conocer la jerga. Insisto con que los emprendedores hagan un esfuerzo por acercarse al idioma de los inversores. No tiene que ser a la inversa, no tenemos que pensar que el inversor va a venir y va a entender mis necesidades como fundador. No, hay que hacer un esfuerzo, obviamente de las dos partes, pero es el fundador, es el equipo emprendedor el que tiene que aprender de cómo funciona esto. Por eso por eso esta charla, ¿no? Porque la idea es prepararlos a ustedes para que puedan canalizar inversión y que entiendan cómo son los instrumentos y lo más básico. La forma típica de hacer ingresar dinero a una compañía, hay dos opciones. O le damos una participación accionaria o nos prestan la plata, tomamos deuda. O voy al banco y saco un crédito. ¿Por qué no saco un crédito en el banco? Y porque sin matar a los bancos, hoy las tasas de financiamiento son muy caras para un emprendedor. Entonces, hay muchísimos bancos, como el Banco Cooperativo, hay muchísimas líneas de financiamiento, el Banco Nación, ahora que saca un concurso con Empretec, para emprendedores, o sea, los bancos hacen un esfuerzo enorme también para poder dar líneas de financiamiento accesibles a los emprendedores. Pero sepamos que hay un montón de fuentes alternativas también, y inclusive lo que me voy a centrar ahora es en la deuda privada, es decir, la que yo tomo de un inversor ángel o de cualquiera que quiera financiar mi compañía. Y por otro lado, si no tengo que estar resignando capital en acciones, cuotas, etc. Y eso es lo que, o sea, la etapa posterior, la de series A, B, C, la de crecimiento, la vamos a dejar para después, y vamos a centrarnos en la etapa que menos se conoce, que es la de la etapa semilla, ¿no? Y acá suele haber algo intermedio. Yo no tengo por qué pedir un préstamo y no tengo por qué resignar participación social necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se suele establecer una serie de documentos legales que son convertibles, es decir, me dan un préstamo, pero que después se va a transformar en acciones de la compañía. Y el instrumento típico que existe históricamente es la nota convertible. ¿Cuál es la principal ventaja que tienen estos instrumentos? Bueno, que estructurar una ronda de inversión es caro, es costoso, se requiere asesoramiento legal, financiero, etc. Y estos instrumentos son bastante estandarizados y más fáciles de negociar. Entonces ahorran costos de transacción. Tampoco requiere discutir todas las cuestiones sobre el negocio futuro en cuanto a la participación de ese accionista que entra como socio y armar un pacto de socio demasiado profundo, sino que eso se dilata y se difiere para una etapa posterior. Y la otra principal ventaja que tiene es que no requiere una evaluación de la compañía necesariamente el primer día, porque como vamos a ver es difícil evaluar una compañía en etapa temprana. La nota convertible, que es el típico instrumento de deuda tradicional, se contabiliza como pasivo en los balances, porque es una deuda, es como tomar un préstamo, nada más que ese préstamo, luego de la fecha de vencimiento, que suele ir de 18 a 24 meses, que se conoce como maturity date, se puede establecer dos cuestiones, o que se repague, es decir, que se devuelva el dinero con el interés, o puede ser que se convierta en acciones. Y ahí, bueno, hay que ver cómo está regulado, pero puede ser opción del inversor, o puede ser una conversión automática. Y generalmente se fija también una tasa de interés, que es la que va a ir calculándose para ir devolviendo el dinero al final, a la fecha de vencimiento, o para calcular también que ese dinero signifique una mayor cantidad de acciones al momento de convertir ese préstamo en acciones. Es decir, que si alguien me presta $100.000, después o va a tener un descuento también para, esto lo voy a explicar después, pero o va a tener un descuento para adquirir nuevas acciones o lo que fuera, las va a poder convertir y también va a poder convertir un plus, que es ese interés, por eso es un préstamo, ¿no? Y también hay una cláusula que se suele establecer, que es la de nación más favorecida, que hace que el inversor pueda resguardarse a futuro de los distintos procesos de inversión futura, pidiendo que se le otorguen los mismos derechos que se le va dando a los inversores que entran en etapas subsiguientes. Es decir, que todo lo que está buscando el inversor en una nota convertible en una primera instancia es asegurar su inversión. Y lo está haciendo de una manera que por ahí para la startup puede ser un poco difícil de cumplir, porque a lo mejor no tiene dinero, le va mal, quiebra, entonces no puede devolver ese dinero, o tiene que soportar que ese inversor en un proceso de inversión posterior tenga ventajas favorables respecto de los nuevos, y eso haga que los nuevos no quieran entrar, porque estas notas pueden llegar a espantar a los nuevos si son muy favorables al inversor original. Ahora bien, pensando en las startups, una aceleradora del Silicon Valley, Y Combinator, en el año 2013, creó lo que se llama el SAFE, que es un instrumento
que está pensado ya no tanto como deuda, sino como un dinero que te doy de onda, pero que también es convertible con acciones. Es decir, el inversor no tiene ninguna expectativa de que se le devuelva el dinero, pero sí de que se convierta en acciones cuando haya una inversión posterior. Entonces, al no tener expectativa de que se convierta en dinero, no tiene ni fecha de vencimiento y repago, ni tiene una tasa de interés. Por ende, si va bien, bárbaro; si va mal y la empresa cae, el inversor también pierde, obviamente. Pero se han desequilibrado un poco estos instrumentos para el lado de la startup. Por eso existe otro instrumento que se llama KISS, que es Keep It Simple Security, que creó otra aceleradora de California, 500 Startup, que es una mezcla de los dos, ¿no? Es un híbrido entre un instrumento de deuda y uno de que es como si no lo fuera, y tiene dos variantes inclusive. Está el que es la variante deuda, que tiene fecha de vencimiento y tasa de interés, y está la variante equity, que es la que no tiene deuda, no tiene fecha de vencimiento y devolución, ni tiene tasa de interés. En definitiva, es un instrumento que se hizo para equilibrar un poco el ecosistema en cuanto a que es más parejo para el inversor y más parejo para la startup. No digo que uno sea mejor que otro, lo que digo es que ustedes tienen que conocer estos instrumentos y tienen que saber, de acuerdo al inversor que les plantea, cuáles son las ventajas o no, o cuáles son los puntos a negociar, ¿no? En el caso de una nota convertible, es importante saber cuál es la fecha de repago, es importante saber cuál es la tasa de interés, y ahora vamos a ver cuáles son los otros dos puntos que hay que negociar en este tipo de acuerdos, porque son los que terminan determinando las inversiones futuras. Acá hay que comprender este concepto que es fundamental. Si estamos hablando de que todos estos son instrumentos que nos permiten convertir ese instrumento en equity, en capital, en una participación accionaria, hay que establecer un precio de conversión. ¿Cómo yo sé a cuánto dinero se va a comprar esa acción el día de mañana? O mejor dicho, me dieron $100.000 de préstamo, mañana entra $1.000.000 en la compañía, bueno, hay 100.000 que ya entraron y que van a pasar a ser parte de ese proceso de captar ese millón. Entonces, hay alguien que va a entrar sin poner dinero, ¿se entiende? Y encima no solo que va a entrar sin poner dinero, sino que va a entrar con una tasa de descuento de ese dinero. Es decir, que va a pagar la acción más barata que la que paga una inversión. Y eso es un premio al inversor que apostó por esta startup en estadios tempranos. Entonces, se suelen fijar dos cuestiones. Una, la tasa de descuento, es decir, cuál es el descuento, que puede ser del 15, 25%, que va a pagar de menos ese inversor en rondas de inversión futura, en una serie A. Generalmente no todo se convierte, ¿no? Después vamos a ver cuáles son los hitos que permiten convertir ese capital. Y lo otro es un tope de valoración de la compañía. En ese momento yo les había dicho que estos instrumentos no requieren valorar la compañía, por eso el SAFE en una de sus variantes, y aquí tratan de no poner un techo, el techo de valoración de la compañía, es al cual el inversor va a poder convertir ese valor. Es decir, yo puse $100.000. Si la compañía hace una ronda por $1.000.000 y está valuada en 2 millones, pero yo dije que había un techo de 5, la sobrevalué a la compañía. Y si yo le di una evaluación más alta, el inversor va a tener que soportar un precio, digamos, mayor, y va a tener un porcentaje de capital menor al final del camino. O sea, es una cuestión bastante matemática, financiera compleja, que es difícil de comprender, pero lo importante es que ustedes sepan los distintos tipos de acuerdos que hay, y que algunos son deuda específicamente, y otros no son deuda, pero todos buscan convertirse en capital al final del camino, o recuperar la inversión con un interés. Y los instrumentos en que se va a convertir que van a disparar esa conversión del instrumento de deuda en una acción, son, obviamente, entrar específicamente en una ronda de equity, un cambio de control de la compañía. Si viene un tercero y adquiere otro inversor, que a lo mejor no es el marco de una ronda, pero adquiere más de la mitad del capital social de la compañía y toma el control para las decisiones más importantes, también eso dispara que el inversor tenga la posibilidad de irse y recuperar su dinero, o el vencimiento, si decide irse y recuperar su dinero con el interés y no formar parte de la compañía. O hay conversiones automáticas, que ante el vencimiento directamente, obviamente la ronda tiene que haber sucedido antes o a la fecha de vencimiento. Si no, lo que se hace, en los casos de notas convertibles, el inversor, la verdad que cuando firma una nota convertible está especulando con el interés, pero en realidad quiere que la compañía crezca. Quiere que el día de mañana tener acciones de una compañía valuada en un mayor valor. Entonces, si la fecha de vencimiento se produce y no hay una inversión,
es probable que se prorrogue esa fecha de vencimiento en busca de financiamiento nuevamente. En resumen, y algo que no mencioné, tenemos todo este tipo de documentos o de acuerdos. Tenemos que, dijimos que los empleados podían tener participación o trabajo a cambio de participación accionaria en la compañía o la posibilidad de adquirirla. Acá la diferencia fundamental, y esto es conocido como stock option, es importante que ustedes entiendan el concepto en inglés, porque no es lo mismo un common share, una acción común, que una acción de esta naturaleza que ya tiene un precio prefijado de conversión. Es decir, a veces se suelen dejar un 10% de acciones de la compañía emitidas, pero no suscriptas, es decir, no asignadas a ningún empleado particular, para que en el caso de una inversión posterior o ante un evento disparador, el empleado las pueda adquirir a ese precio prefijado. En cambio, la nota convertible, el SAFE, ¿Qué va a hacer Coca vos? ¿Me va con tu grupito? ¿Me vas a esperar? Hernán, disculpa, está silenciado. Hernán. tipo de acrónimos graciosos que tratan de apuntar a qué están haciendo, ¿no? Que es el acuerdo modelo para fundadores, mejor dicho, para asesores de los fundadores. Ahí se suele resignar un porcentaje de capital que va del 0,2 al 2% máximo, ¿no? De la compañía para los asesores. Lo que les decía de la etapa semilla y de las notas convertibles, los SAFE, que son los Simple Agreement for Future Equity, es decir, acuerdos simples para participación de capital futuro, y los KISS, los Keep It Simple Security, son todos acuerdos que forman parte de lo que se llaman rondas puente. Son rondas bridge que nos permiten puentear a la compañía, es decir, obtener el capital necesario para llegar a una inversión mayor. Ya después las rondas mayores, Hernán, ¿me escuchás? De dinero y más complejas son las rondas de capitalización que ya tienen una valoración de la compañía pre-money, es decir, antes de que ingrese el dinero, y por ende post-money, por supuesto, la participación va aumentando en su valor a medida que ingresa nuevo capital a la compañía. Son conocidas como Equity Financing Rounds y se suelen fijar los términos y condiciones en un term sheet. No es que los otros no lo puedan tener como una condición previa, pero... Sí. Se dejó de transmitir. Sí, Hernán, ¿me escuchás? Hola, ¿se escucha? ¿Nos caímos? Tuvimos hubo Yo estoy, no sé si la gente... Hola, no sé si se escucha, Hernán. Ah, la presentación, acá estoy. Bueno, ahora sí, estamos con un y pequeño se problema podría técnico. retomar unos minutitos Vamos a avanzar con la presentación. A ver, ahí yo la estoy pasando. atrás. Así que la estoy pudiendo pasar de acá. Porque se te cortó. Bueno, ya estoy con ustedes. Ahí estamos viendo la presentación. Esperen que llegue a donde estábamos. La última plaquita se cortó. Si podés reiniciar desde ahí. Porque primero se mutió. Y perfecto. Esto ya lo expliqué completo. Así que vamos a venir acá. Ahí. Vamos a empezar de nuevo desde acá. Les pido disculpas por la interrupción y por la dificultad técnica. Volvemos. Todo esto son tipos de vehículos legales para canalizar inversión, ¿no? Distintos tipos de acuerdos. Les decía, los empleados pueden obtener una participación en la compañía y ahí ya esa participación suele estar a un precio prefijado para el empleado. Se llaman stock options, es decir, son acciones que ya tienen un valor al cual se van a convertir. Diferente de las que veníamos hablando, de los instrumentos de deuda, que se convierten de acuerdo a determinados parámetros, pero no tienen un precio de conversión prefijado. Estos instrumentos que les mencionaba, tanto la nota convertible como el SAFE, como el KISS, son parte de lo que se llaman rondas puente, y son de la etapa semilla, semilla, previo a un crecimiento, una etapa temprana. Porque lo que suele suceder es que sean un apalancamiento para poder obtener rondas de inversión posteriores más altas, ¿no? Hay un inversor ángel que me da $100.000, $200.000, una aceleradora que pone $300.000, en Argentina es un capital importante, ¿no? Para poder ser un puente hacia un escalado del modelo de negocios. Yo ahí les dejo las referencias y varios recursos, tienen modelos de contrato
tanto en la página de Y Combinator como en la de... Bueno, el primero lo creó The Founders Institute, por eso es fi.co FAST, el FAST, que es un contrato en realidad que se le da a los asesores de los fundadores, se les da capital accionario, un porcentaje en la sociedad, en la compañía, que va del 0,2 al 2% habitualmente, por su asesoramiento, es decir, un asesor a resultado. A veces es caro pagar a todos los asesores que tengo, entonces puedo ir resignando parte de capital, no mucho, porque después me quedo sin capital para poder darle a los inversores que pongan la plata grande, ¿no? Pero es posible que esto suceda. Y entonces las rondas puentes se usan estos instrumentos, yo ahí les dejo varios AvoDocs, CooleyGo, Series Seed, hay muchos documentos modelo, la mayoría de ellos en inglés, obviamente, o cuestionarios que las empresas pueden ir llenando, los fundadores, para entender cómo estructurar eso y evitar los costos de transacción de tener que contratar a un estudio, ¿no? Para desarrollar estas rondas de inversión. Y la ronda de capitalización, ya donde se busca dar equity, o sea, participación accionaria a cambio del resultado de esa ronda, dinero a cambio de participación accionaria, no promesa de convertir a futuro, y ahí se suelen fijar los términos y condiciones de la inversión futura a través de lo que se llama un term sheet, una hoja de términos y condiciones, que fija las condiciones de la negociación, pero no solamente fija algunas cuestiones básicas de la inversión, también fija algunas cuestiones que tienen que ver con lo que después se denomina pacto de socios, es decir, cómo va a ser esa relación futura, si el inversor va a poder nombrar o no al directorio de la compañía, a quién la va a administrar, y ese tipo de cuestiones. Cuestiones que tienen que ver con la transferencia futura de las acciones, es decir, que si alguien se va de la compañía, el resto de los accionistas que se quedan pueda comprar, es decir, lo que se llama un derecho de adquisición preferente, o también otro tipo de cláusulas que protegen a los accionistas minoritarios o mayoritarios según el caso, el tag along que protege al minoritario, es decir, que cuando un socio mayoritario va a vender la compañía o va a financiar la compañía en una ronda de esta naturaleza, el minoritario pueda también, si quiere, ser arrastrado, digamos, o sea, acompañar ese proceso de inversión por las mismas condiciones que negoció quien tiene mayor poder de negociación, los socios mayoritarios. Y a la inversa, cuando un minoritario, mejor dicho, cuando un mayoritario ya quiere vender la compañía completa y hacer un exit, si tiene un 2% distribuido en 3 accionistas, tiene que tener una cláusula de dragalón, que es decir, la posibilidad de arrastrar para que no sea uno de esos minoritarios el que me frustre una negociación queriendo quedarse y permanecer en una compañía a la cual el nuevo inversor no quiere tenerlo de socios, ¿entiendes? Entonces ese tipo de cláusulas son las que se suelen fijar en los pactos de socios, que suelen ir acompañando a los documentos que se van firmando en una ronda de capitalización. Y como etapa final, el exit, la posibilidad de salir de la compañía, también es conocido en inglés como M&A o Merger and Acquisition, es el famoso proceso de fusión, con ser absorbido por una compañía mayor, o de adquisición entre compañías, y que suele tener una primera etapa inicial de una carta de intención o memorando de entendimiento, que después, donde se fijan las condiciones de lo que va a ser la negociación, un precio máximo de evaluación de la compañía, sujeto al due diligence, que es todo el proceso de auditoría de todos y cada uno de los aspectos de la compañía, de todo tipo, ambiental, cómo está con el pago de impuestos, firmar 1000 declaraciones de que no sobornaste ni pensás sobornar a ningún funcionario público, bueno, y así, todo lo que se les ocurra de todas las áreas de la compañía. Es un proceso que suele ser bastante extenso, el due diligence, previo a una inversión de esta naturaleza, o previo a una venta total de la empresa, y se termina firmando un contrato, que suele ser un contrato de venta de acciones, si es que se va a vender el total, o el paquete de control, ¿no? La mayoría accionaria de la compañía, y que suele dejar un monto del precio que se va pagando, un anticipo, y se suele dejar un monto en garantía por si surgen contingencias después de que el nuevo inversor tomó control directamente de la compañía, ¿no? Alguna garantía tiene que tener de que todo lo que se prometió que la compañía como estaba en el due diligence previo, en el acuerdo inicial, cuando el inversor entra, no se lleve un martes 13 y se encuentre con que la compañía no tenía nada que ver con lo que se había prometido que era, más allá de la auditoría lógica que se hace. Bien, con esto prácticamente vamos cerrando. Les voy a dejar para el final nomás un ejemplo de una tabla de capitalización de una ronda de inversión en 2 instancias, con un inversor ángel y después con una serie A.
Supongamos que yo tengo mi startup y viene un inversor que me ofrece darme $200.000 a cambio del 20% de mi compañía. Bien, quiere decir que mi compañía está valuada en $1.000.000, porque si me va a dar 200.000 y se va a llevar el 20%, yo y mi socio que teníamos la mitad, mejor dicho, mi socio y yo que teníamos la mitad cada uno, quizás de una sociedad anónima argentina, una SAS, o sociedad por acciones simplificada, independientemente del tipo societario, que tenía un capital social en pesos de $1.000.000, que estaba valuada nuestra participación nominalmente en $500.000, fíjense que con una evaluación pre-money de $800.000 de nuestro aporte, nuestra participación previo al ingreso de este inversor ángel estaba evaluada en $400.000, mejor dicho, posteriormente a que ingresa esta ronda y que logramos obtener este financiamiento, la empresa pasa a valer $1.000.000 y nuestra participación inicial, que no tenía un correlato en dinero en esos $500.000 nominales, y yo tenía que salir a vender esa participación, era muy difícil de establecer cuánto valía, ahora ya a partir de una inversión de un tercero, tengo evaluada mi participación en si bien se diluye, es decir, disminuye en términos porcentuales mi participación, porque del 50 que tenía paso a tener el 40, en términos de valoración económica, mi participación se multiplicó enormemente, porque pasa a valer $400.000, ¿no? A partir de esta inversión. Y si vemos las etapas posteriores, y ofrecemos, por ejemplo, a un fondo de capital de riesgo, abrimos una ronda, una serie A de capitalización, y ya la empresa pasa a tener una evaluación donde lo que se va a ofrecer en esa ronda es de $10.000.000 a cambio del 50% de participación accionaria de la compañía, veamos cómo queda después de ese segundo proceso de inversión los porcentajes de equity de la compañía y cuál va a ser la valoración post-money, es decir, ¿a cuánto se va a haber ido mi parte, que era de $400.000 hoy, después de haber obtenido 10 palos verdes por la mitad de la compañía? Evidentemente esa confianza que viene del lado de un inversor hace que mi valor se vaya por las nubes, lógicamente, ¿no? Y si teníamos una evaluación de la compañía previo al ingreso de $10.000.000, veamos que al ingresar el cuarto socio, que es el fondo de capital de riesgo, por el 50% del capital y habiendo aportado $10.000.000, tengan en cuenta que ese dinero que ingresa nunca viene a mí, no es que va a los socios, no es que yo no estoy vendiendo nada de mi 40% que tenía originalmente, sino que se emiten nuevas acciones de la compañía, es lo que técnicamente se denomina un aumento de capital, y al haber un aumento de capital, toda la inversión se canaliza para lo que la compañía necesita utilizarla, no es que va a mi bolsillo como socio, eso es una aclaración también importante. Si yo después quiero vender parte de mi participación accionaria, puedo hacerlo a lo mejor, y puedo capitalizar parte del valor de mis acciones en alguna de estas rondas, pero eso hay que preverlo obviamente de forma expresa. Y fíjense que mi participación, que era de $400.000 por el 40%, y la de mi socio original, se va a diluir al 20% en términos totales de la nueva distribución de accionistas, pero en términos de dinero se va a haber valorizado 10 veces más, ¿no? Porque al entrar un inversor que puso $10.000.000, la compañía pasó a estar valuada post-money, después de haber entrado esa inversión, en $20.000.000, por lo cual mi participación se valorizó 10 veces más, aun cuando en términos porcentuales yo empecé con un 50%, luego con el inversor ángel pasé a tener un 40%, y finalmente, cuando entró el fondo de capital de riesgo, me quedé solamente con un 20% de la compañía. Bien, eso es todo lo que tenía para contarles. Les dejo acá mis datos de contacto y quedo abierto, no sé si tenemos algo de tiempo para contestar alguna que otra pregunta que pueda surgir, y si no ya pasamos directamente a las salas, donde a partir de ahora y hasta las 17 aproximadamente van a poder, de acuerdo a la sala que hayan elegido, encontrarse con las 8 startups, que son las que se presentaron esta mañana, y van a tener a los fundadores ahí a disposición para preguntarles. Si quieren invertir en ellos, pueden hacerlo. Sería un éxito para el Foro de Capital concretar una inversión a partir de alguna de las salas. Así que bienvenido a ello, y bueno, por mi parte es todo lo que tenía para darles hoy. Gracias por invitarme a conducir el evento, gracias por permitirme dar esta charla, y bueno, me despido, hasta la próxima. Agradecido a todo el equipo del Foro de Capital para la Innovación.
Bueno, muchísimas gracias, Hernán. La verdad que es sumamente interesante. Tu charla además ha sido muy solicitada por las startups, sumamente clara además también. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar. Es escaso, lamentablemente, el tiempo que tenemos para poder responder a todo, pero bueno, están tus datos de contacto y además también, bueno, te pueden solicitar la información, la vamos a dejar no solo aquí en la presentación, sino también en el chat, así te pueden contactar, Hernán. Y bueno, en primer lugar te voy a preguntar, una de las preguntas es, ¿cuánto es el equity que se entrega en general en promedio por cada ronda de inversión? Bueno, eso, a ver, lo fuimos de algún modo contestando ahí en las distintas etapas. Creo haberlo respondido cuando vimos uno de los cuadros donde se va diluyendo un poco el capital que tenían los fundadores inicialmente a medida que va entrando inversión. Yo lo que les puedo decir son algunos casos de aceleradoras locales. Por ejemplo, la aceleradora Litoral invierte más o menos entre 100 hasta $300.000 y nunca toma más de un 30% de equity. Por ejemplo, CITES, que es otra aceleradora que tenemos acá en la provincia de Santa Fe, hace inversiones un poco quizás más grandes, de 1 a 2 millones de dólares, pero toma, por ejemplo, un porcentaje de equity mayor, hasta de un 45%. Entonces eso depende muchísimo de los programas de inversión de cada una de las aceleradoras, de los fondos. Entonces ustedes cuando entren en contacto con ellos, lo primero que van a acceder, si es que tienen la posibilidad de conversar con ellos, es a un programa de inversión. Les van a pasar los términos y condiciones bajo los cuales ellos van a querer ofrecer su inversión. Y a partir de ahí ustedes aplicarán y verán si logran, ojalá, esa inversión. Perfecto, muchas gracias, Hernán. Otra de las preguntas es, ¿cómo se valora el aporte de un nuevo founder que se suma más tarde? Por ejemplo, el equipo ya modeló la idea, consiguió financiamiento por concursos y al momento de iniciar el desarrollo de la tecnología se incorpora un perfil técnico que aporta sus conocimientos claves, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo valoramos? Es un tema porque, sí. A ver, esto suele suceder muchísimo, sobre todo en la primera parte de lo que hablé en la charla, ¿no? De cómo distribuir el capital entre los fundadores. Y muchas veces, a ver, aportar el desarrollo, el software, la aplicación, el sistema, suele ser un aporte fundamental. E inclusive la ley le otorga la titularidad de ese desarrollo a esa persona que programó. Entonces, valorar ese aporte, sea que esté en el estadio inicial o sea que esté en una etapa posterior, no es tan fácil porque suele ser a lo mejor lo que llama el core, o sea, el punto central del negocio. Pero, insisto, los parámetros que se pueden tomar son los que comenté en el cuadro, donde dividimos 5 aspectos. Uno era quien había traído la idea en sí y la problemática a resolver, otro es quien la lleva a cabo. Habrá que ver qué incidencia tiene el software o el perfil de ese técnico en la ejecución de la idea. Si tiene una incidencia muy alta, a lo mejor lo que podemos hacer es rehacer ese cuadro que hicimos originalmente para evaluar los aportes iniciales de los fundadores y volver a hacerlo para ver cuánto sería importante reconocerle a ese tercer fundador que se incorpora. Inclusive hay otras maneras de establecer esto de manera dinámica. Hay un modelo que los invito a que investiguen que se llama Slicing Pie, que está diseñado por también un emprendedor de Estados Unidos que hace una participación accionaria dinámica. Es decir, que bajo ciertos parámetros los fundadores se comprometen a que dentro de 6 meses quizás evaluemos si lo que prometimos que íbamos a hacer lo hicimos. Si no lo hicimos, mi participación puede llegar a bajar. Y eso es más justo, ¿no? Porque en el tiempo, dinámicamente, se ve si lo que cada uno de los fundadores prometió que iba a hacer a sus socios, lo hace o no lo hace. Perfecto. Bueno, y una última pregunta, son 2 en una. Si en Argentina es legal pagar a empleados con acciones. Y la segunda, si se cede todo el control en la Serie A, o sea, el 50% más 1, o solo es... si se cede o no. A ver, no es habitual que los emprendedores cedan el control de la compañía, de todas las decisiones de gobierno en una etapa temprana. Eso no suele suceder, de hecho no es aconsejable tampoco que así sea. Y muchas veces los inversores no quieren, porque si yo le saco el control de las decisiones al fundador, que es el que conoce el proyecto, el que sabe a dónde quiere ir,
el que ya viene trabajando en su startup y es su hijo, su startup, su hija. ¿Cómo va a resignar las decisiones? Entonces, generalmente el CEO, quien va a liderar, el gerente, el presidente de la compañía, por muchos años y los primeros años va a ser seguramente alguno de los fundadores. Es raro que un tercero quiera tomar control de la compañía a esos fines, ¿no? De tomar las decisiones del negocio. Y respecto a si es legal o no pagar con acciones a los empleados, a ver, no hay un instrumento que lo impida. Yo creo que el empleado tiene que cobrar remuneración en dinero, y si está bien compensado y no estoy, digamos, en negro o en gris respecto a ese empleado, lo que pasa es que es difícil poder cumplir con todo lo que remunerativamente estamos obligados a cumplir como empleadores. Entonces, si sobre esa remuneración que le corresponde de acuerdo a su escala salarial, a su convenio colectivo de trabajo, a su categoría, etcétera, le estoy pagando bien, no hay ningún problema que yo ofrezca como premio o como bonificación, y quizás como concepto no remunerativo, otorgar al final del camino la opción de que ese empleado pueda recibir esa gratificación, ese bono, que muchas empresas pagan a fin de año, con opciones de adquirir acciones de la empresa. Sí, no hay ningún problema para ello. Bien, buenísimo. Bueno, hay otras consultas, pero por una cuestión de tiempos que ya estamos un poquito excedidos, bueno, van a quedar, y como bien les decía, los datos de contacto de Hernán ya los tienen para hacerles llegar las consultas. Bueno, hasta aquí le agradecemos nuevamente a Hernán su predisposición, y pedirles entonces ahora que tengan unos minutitos de paciencia. Nosotros en breves momentos los vamos a ir asignando a cada una de las salas que ustedes eligieron al momento de realizar la inscripción. Van a tener la posibilidad de poder visitar cada una de las startups. Recuerden que pueden ingresar, en un primer momento van a ingresar a la que ustedes hayan indicado en la inscripción, pero luego pueden salir de esa sala y visitar al resto de las empresas, es decir, va a ser sumamente dinámico el resto del espacio y del tiempo que queda disponible, así que también agradecer y felicitar a las 8 startups que nos estuvieron acompañando en el día de hoy, a las 19 instituciones con las cuales organizamos este Foro de Capital para la Innovación, y un agradecimiento especial a la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, a su secretario Javier Lotesberger, por confiar desde el día 1 y apostar a que este foro, a pesar de las vicisitudes y los imponderables de público conocimiento, lo pudimos realizar y superó ampliamente nuestras expectativas. Agradecer también al equipo de formación, de generación, incubación y desarrollo de empresas, informático, eventos, comunicación, que son todas las áreas que nos están acompañando, que no se ven, pero somos muchísimos que estamos detrás de todo esto, pudiendo llevarlo a cabo. Y bueno, desde ya también un reconocimiento especial a mi compañera, Laura Cabrera, si te querés acercar. Sí, acércate. Para que bueno, la mayoría de ustedes la conocen, pero quiero invitarla también a que deseo mi lugar, a que la vean, porque la verdad que bueno, ha sido un enorme desafío y esfuerzo poder llevar adelante este foro, que por primera vez se realiza de manera virtual. Así que bueno, hemos tenido en la apertura la presencialidad, acompañándonos el señor intendente, gobernador y el señor rector, y para nosotros, bueno, estamos sumamente contentos y agradecidos también por la participación de todos ustedes que nos han acompañado desde muy temprano en la transmisión en vivo y ahora aquí en este espacio. Así que bueno, una vez más, por favor, continúen conectados con nosotros, esto aquí no termina, aprovechen y disfruten de las empresas, también las empresas aprovechen a realizar a poder transmitir sus conocimientos y poder generar contactos, de eso se trata, y bueno, muchísimas gracias a todos.